Vamos a considerar ahora el caso más simple que podemos imaginarnos, una carga Q positiva puntual y nuestra superficie será una esfera centrada en Q de radio R. La pregunta es, ¿cuál es el flujo a través de esta superficie? La solución es fácil, debido a que el módulo o la magnitud del campo eléctrico en todo punto de la superficie es igual y su dirección y sentido es el mismo que el de la normal hacia el exterior en este punto. Así, al sustituir, nuestro flujo es igual al vector de campo eléctrico punto el área total. Esto es igual a el campo eléctrico, la magnitud, que es Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrada punto el área total, que es 4pi r cuadrada, lo que al final nos deja un flujo de Q sobre epsilon 0, la carga total Q. Notemos de este resultado que el flujo es independiente del radio y tamaño de la esfera. Imaginemos ahora una segunda superficie que envuelva a esta y a la carga, pero que ya no sea esférica. Vamos a imaginar un globo. Estaría dado de esta forma. Ahora, el flujo total a través de esta superficie va a ser el mismo flujo que a través de esta esfera. Vamos a demostrar eso. Vamos a considerar un cono con vértice en nuestra carga Q que corta un pedacito de área de nuestra esfera con vector de área A, que tiene una longitud R desde nuestro centro de la esfera, y finalmente corta un pedazo de superficie de nuestro globo de tamaño A. De este esquema podemos ver que A es mayor, el área A de nuestro globo es mayor a el área A pequeña de nuestra esfera. El cociente de nuestras áreas, A sobre A, es igual al producto de dos factores. El primero es la relación entre los cuadrados de las distancias, que es R sobre R al cuadrado, y el segundo factor es debido a su inclinación y vale 1 sobre coseno de teta. ¿De dónde podemos despejar el valor del área? Como el área pequeñita que tenemos aquí, R sobre R al cuadrado, 1 sobre coseno de teta. Este 1 sobre coseno de teta es debido a la inclinación. Este vector de aquí era normal a la superficie, pero este es un globo y no tiene por qué coincidir. Entonces, de forma más general, tiene una cierta inclinación. Esta R es esta R y la R chiquita es esta, la de la esfera, como ya sabíamos. Ahora podemos hacerlo análogo, pero para los campos eléctricos. El cociente del campo eléctrico en R, el campo eléctrico en esta R más grande, nosotros ya conocemos el campo eléctrico que depende del radio aquí en la esfera, y es este. Y tendríamos el análogo, pero ahora con una R mayúscula. Voy a cambiar el cociente, me conviene más el otro para el despeje, así que vamos a dejar esto. Listo, entonces los factores de aquí se nos irían todos salvo la distancia, 1 entre la distancia. Eso nos da, en este caso, 1 sobre R cuadrado y acá 1 sobre R minúscula al cuadrado. Y esto es igual a R cuadrada minúscula sobre R mayúscula al cuadrado. Bueno, el radio, son los radios. De donde nosotros podemos despejar el campo eléctrico en R
en R grande, que es igual al campo eléctrico en R por R cuadrada sobre R cuadrada mayúscula. Ahora notemos lo siguiente: el flujo a través del pedazo interior, al que llamaremos φ es igual a nuestra definición que está aquí. El vector de campo eléctrico, en este caso que depende de R pequeña, punto el área, esta es nuestra pequeña, y esto es igual, aquí podemos verlo, bueno, ya lo habíamos hecho, pero necesitamos analizar que el vector de área es paralelo al vector de campo eléctrico. Entonces, el producto punto de estos dos vectores es igual al producto de sus magnitudes, lo cual es ER por el área. Ahora, si hacemos este análisis, pero para el flujo a través del pedazo exterior, donde el campo eléctrico es E, subíndice R mayúscula, el vector de área ahora es del área mayúscula. En este caso, como ya habíamos hablado, de forma general no tendrían por qué ser paralelos el campo eléctrico que coincide justo con esta línea y el vector de área. Así, entonces, el producto punto de estos dos vectores me da el producto de sus magnitudes por el coseno del ángulo que los separa, que en este caso es θ. Esto queda así, por el coseno de θ. Que al sustituir término a término de nuestras relaciones que hemos despejado arriba, tenemos que esto es igual a ER, este campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico para la distancia R mayúscula es igual a la magnitud del campo eléctrico para la distancia R minúscula por R cuadrada sobre R mayúscula al cuadrado. Por un lado. Por otro lado, el área que tenemos aquí es igual a minúscula, al área pequeña, por R sobre R al cuadrado, 1 entre coseno de θ, y finalmente el coseno de θ. Entonces nos queda aquí el coseno de θ. Esto es igual a este coseno se va con este coseno y este factor se va con este de acá. Y entonces tenemos que finalmente el flujo a través del pedazo exterior es igual al campo eléctrico de R pequeña por el área pequeña. Es decir, estos flujos, el flujo interior es igual al flujo que sale por el pedazo exterior. Esto prueba que el flujo a través de los dos pedazos es el mismo. De forma más general, cada pedazo de nuestra esfera puede corresponder, o bueno, se va a hacer corresponder con un pedazo de nuestra superficie, por lo cual podemos concluir que el flujo a través de nuestra esfera va a ser el mismo que a través de esta superficie diferente. El flujo total es el mismo para ambas superficies. En este caso corresponde con Q sobre epsilon 0. Vamos a deducir entonces que el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie que tenga en su interior una carga Q va a valer Q sobre epsilon 0. Como corolario, podemos decir que el flujo de una superficie a través de una superficie debido a una carga que esté fuera de la superficie, es decir, una carga que yo tenga por aquí, va a ser 0. Y eso, bueno, se entiende
va a haber un flujo de campo eléctrico que va a atravesar por aquí, pero va a ser el mismo que salga. Entonces, bueno, es 0. Tenemos todo listo para la superposición. Ahora, todo campo eléctrico es igual a la suma de los campos debido a sus fuentes, a sus cargas individuales. Esta propiedad ya la habíamos hablado en secciones pasadas con la ley de Coulomb. Ahora el flujo es una magnitud aditiva en el mismo sentido, pues si tenemos cierto número de fuentes de cargas Q1, Q2, Qn, cuyos campos respectivos serían E1, E2, En, el flujo phi a través de una superficie S en el campo actual puede escribirse como la integral de la superficie E punto de A, que a su vez este campo es debido a la contribución de cada uno de sus campos. Del campo debido a cada una de las cargas o de las fuentes del campo eléctrico. Nosotros hemos visto entonces hasta ahora que la integral sobre una superficie de un campo debido a n cargas punto de A va a ser igual a 1 entre epsilon 0 por esta qnésima carga. Más bien, esto es un indicador. No se refiere a n campos, sino a la enésima. Es una etiqueta, entonces es análoga a esta. Tenemos una carga, un campo eléctrico y igualmente un flujo. Pero recuerden que esto solo ocurre si la carga está dentro de la superficie. Si no está dentro, lo que entra va a ser lo mismo que lo que salga y entonces el flujo es 0, entonces vale 0. Si nuestra carga Qn no está dentro de la superficie, dentro de S. Así cada carga Q va a contribuir exactamente con 1 sobre epsilon 0 por Q a la integral de superficie que tenemos aquí. Y todas las cargas que estén en el exterior no van a contribuir en nada. Con esto hemos llegado a la ley de Gauss, la cual dice: el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada cualquiera, es decir, la integral de el vector de campo eléctrico punto de A sobre la superficie es igual a 1 entre epsilon 0 por la carga total encerrada por la superficie. La integral de punto de A es igual a 1 entre epsilon 0 por la suma de todas las fuentes del campo eléctrico dentro de la superficie, que es igual, es decir, la carga total encerrada, que es igual en ese volumen a la integral de ρ de B. A esta línea es a la que se le conoce como la ley de Gauss y es la conclusión de todo lo que hemos discutido hasta este momento. Se le llama ley porque es equivalente a la ley de Coulomb, aunque en realidad la ley de Gauss y la ley de Coulomb son la misma ley expresada de una manera diferente. Tienen una pequeña diferencia, pero la estudiaremos después para los campos de las cargas en movimiento, pero por ahora pues nos quedaremos con esta idea. Si reflexionamos un poco sobre nuestra demostración, podemos ver que dependía de la naturaleza de la interacción inversa al cuadrado, es decir, el campo eléctrico va como R al cuadrado, y del principio de superposición de las interacciones. Así que este teorema de la ley de Gauss es aplicable a la física para todo campo inverso al cuadrado, por ejemplo, el campo gravitatorio. Es fácil ver que la ley de Gauss no se cumpliría si el campo eléctrico, en lugar de ir como 1 entre r cuadrada, fuera como 1 entre r al cubo.
Aquí entonces al final tendríamos una dependencia de 1 entre R, y entonces ya no se cumpliría esta relación. He puesto aquí un caso y con fines pedagógicos que no es en el que vivimos nosotros, no es el que conocemos en esta física, pero bueno, en este caso vamos a suponer que el campo eléctrico va como 1 entre R cúbica, así el flujo me daría al final Q sobre epsilon 0 por R, y en este caso notemos que si hacemos esta esfera suficientemente grande, podemos hacer que el flujo a través de ella sea tan pequeño como queramos, mientras que la carga total en el interior va a permanecer constante. Entonces, bueno, he ahí la muestra o el ejemplo de cómo no se cumpliría la ley de Gauss. Regresando a nuestra ley de Gauss, notemos que con la ley de Coulomb lo que nosotros habíamos encontrado, lo que sabemos hacer, es encontrar el campo eléctrico a partir de sus cargas, de sus fuentes. Ahora con la ley de Gauss nosotros podemos a partir del campo eléctrico encontrar o de poder describir el tipo de cargas. Eso por un lado. Por otro lado, esta relación matemática es muy poderosa, es una herramienta analítica que, como más adelante vamos a ver, puede facilitar la resolución de problemas muy complicados. Eso lo veremos más adelante, pero es muy poderosa. Ya tendremos ejemplos. Ok, bueno, pues con esto vamos a concluir. Muchas gracias. Ahora sí terminamos. Aquí puse los 2 últimos comentarios y bueno, aquí llegamos. Esta fue la ley de Gauss.